Ñujanchik kuyachkanchik sumaq runa siminchikta, tukuy sunquywan. Ndio, indarash río, wendat edij, yarakwa yatzij, wendat yevnutakuy. Yosamer chimankista rikachapel, rumaka hari rukush, rikakaslem, rikapanobel, chimayokistaroh. Quizás kena yeki erior tistorri yeki idioma estucho bribricha wagpa. Qeruj qaya uchuqab qachapal. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. En 2018 hemos querido poner atención en las lenguas indígenas de América para valorar sus expresiones, el reto que representa su traducción y las peculiaridades de los procesos más recientes de recuperación y revitalización. Por tercera ocasión, la Casa de las Américas realiza el Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América. Más de 60 investigadores de Canadá, Estados Unidos, Rusia, India e Italia, así como de 7 países latinoamericanos, se dieron cita durante 4 días en La Habana y hasta aquí trajeron disímiles experiencias e investigaciones realizadas desde las academias, pero también desde las propias comunidades indígenas. Nos interesa abordar desde diferentes ángulos el vínculo de los idiomas originarios y las políticas públicas, en particular lo relacionado con el acceso a la justicia y a la salud, la educación y los demás procesos de socialización y formación. Nos concierne también la presencia de las lenguas indígenas en la creación literaria, visual, audiovisual y en los medios de comunicación, así como el compromiso de los hablantes originarios con el activismo político y digital, la diplomacia, las redes migrantes y la salvaguarda de la espiritualidad ancestral. Justamente en representación de esa espiritualidad ancestral llegaron hasta la casa la esposa y la hija del cacique de la Ranchería, comunidad ubicada en la actual provincia de Guantánamo. Acompañadas por sus saberes, estas mujeres son representantes de la descendencia indígena aruaca en la isla de Cuba. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Ella es Jen Hofer. Ha venido desde Los Ángeles, California, hasta la Casa de las Américas para impartir el taller Construyendo Comunicación Inclusiva, conceptos y prácticas de la justicia del lenguaje y la interpretación para la justicia social. La justicia del lenguaje es la idea que todos tenemos el derecho de escuchar, de comunicar y de ser escuchados en el idioma en que más cómodos nos sentimos. Y es un compromiso a crear espacios o bilingües o multilingües donde puedan coexistir más de un idioma sin que ningún idioma domine sobre los demás idiomas. Es también un compromiso colectivo a mantener esos espacios. Es la idea que no solamente nos corresponde a los intérpretes cuidar de una comunicación plena, sino de todo el mundo. Y a fondo de esa idea es el concepto de que todo mundo tiene algo valioso a decir, todo mundo merece ser escuchado y que todo mundo merece participar plenamente en cualquier espacio que ocupamos.
Al comenzar el tercer coloquio de estudios sobre culturas originarias, hacen un anuncio sobre justicia del lenguaje y el compromiso colectivo con la comunicación plena y equitativa. Lo hacen en nombre de Antena Los Ángeles, una colectiva dedicada a la promoción de la justicia del lenguaje y la organización política interlingüística en esa ciudad estadounidense. Pero en nuestros contextos en Houston, con Antena Houston, y en Los Ángeles, con Antena Los Ángeles, trabajamos con grupos comunitarios de base, con organizaciones sin fines de lucro, con instituciones educativas y culturales y en un par de casos con alcaldías, con municipalidades, implementando estas prácticas para crear contextos donde todo mundo pueda participar plenamente y donde se pueda celebrar la presencia de más de un idioma, lo cual implica diferencias no solamente de idioma, sino también de perspectiva, de cosmovisión, de manera de hacer las cosas. Jóvenes de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana participaron en el taller que ofreció a estos profesionales cubanos herramientas y métodos de trabajo que permitan a ellos y a públicos disímiles disfrutar con plenitud del derecho a comunicarse, entender y ser entendidos en la lengua con la que se sientan más cómodos. Y pensamos mucho en que el idioma, el lenguaje es tan íntimo, es tan casi físico. Soñamos en lenguaje, pensamos en lenguaje, criamos a nuestras niñas en lenguaje, amamos en lenguaje, pensamos en lenguaje. No existimos casi sin lenguaje y es tan íntimamente parte de nuestra manera de movernos por el mundo que el poder expresarnos desde nuestro idioma materno es muy importante por lo que podemos aportar a un espacio. Y eso también, el coloquio, como se trata de las culturas y los idiomas indígenas, también nos hace pensar en qué tienen que aportar las culturas y los idiomas indígenas a las otras maneras de pensar. En una cita donde se han escuchado tanto el inglés y el francés como el castellano, pero donde se ha hablado sobre culturas originarias también en ruso o en hindi, pero sobre todo donde han fluido noblemente por los pasillos y en las conferencias el quechua, el quiché o el cachiquel, entre otras muchas lenguas indígenas, la colaboración del equipo de Antena Los Ángeles tuvo un gran impacto. La idea o la capacidad de resaltar y celebrar las diferencias, de trabajar desde y dentro de las diferencias, es un poco la conexión que tenemos con este coloquio. También, obviamente, el deseo de preservar y de seguir aprendiendo y seguir hablando los idiomas invisibilizados o los idiomas, entre comillas, olvidados, que la gente que los habla obviamente no los ha olvidado, pero los idiomas que no se consideran como parte de una cultura, ese deseo de preservar y practicar esos idiomas viene como anillo al dedo al trabajo que hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido tenemos mucha conexión con el coloquio, con los principios del coloquio. Hay muchos idiomas que están en proceso de extinción. Y muchos de esos idiomas son los idiomas indígenas de las tierras alrededor de todo el globo. El 40% de las personas de este mundo no tienen acceso a la educación en el idioma que entienden. Solamente 23 de los 7.700 idiomas que existen dominan. Nosotros sabemos, como personas indígenas, que los lenguajes, las culturas, la manera que nos presentamos ante el mundo son las fuentes de control y poder. Entendemos que los pueblos indígenas en todo el mundo entendemos la herencia de la colonización. Hemos experimentado lo que sucede cuando las relaciones intergeneracionales se rompen y se interrumpen. Sabemos cuáles son las secuelas de esa situación y sabemos qué sucede cuando hay ruptura en la lengua y en la capacidad de comunicar, cómo impacta la sabiduría del pueblo. Pasé toda mi vida allá en Canadá, en una provincia que
se llama Saskatchewan y Ontario, y mi pueblo indígena viene de ese lugar. Como tenemos comunidades en Canadá y también en los Estados Unidos, vivimos por la frontera. Y vine hace 2 años y me encantó el coloquio que tuvimos aquí, y por eso cuando había la oportunidad de regresar y además sobre temas de idiomas indígenas, por eso vine, porque mi tesis de doctorado fue sobre el idioma de mi pueblo, de los Anishinaabe de América del Norte. El rescate como persona, como pueblo, como mujer, es un compromiso que tenemos con nuestro pueblo desde ya hace un tiempo. Mi pueblo está ubicado en Chile, es territorio aymara, y en el cual el periodo de chilenización, como le llaman, ha dejado un poco devastado la cultura de mi pueblo, ¿ya? Porque a diferencia de los hermanos mapuches, somos minoría, entonces hemos perdido un poco más la lengua que los hermanos mapuches. Sin embargo, tenemos un gran porcentaje de nuestra población aymara que está en territorio de los hermanos bolivianos y los hermanos peruanos, y un porcentaje menor en Argentina. Gracias a eso hemos podido revitalizar nuestra lengua. Porque la discriminación latina lingüística ha sido equivalente al hecho de silenciar muchas voces, ¿no? Y al silenciar esas voces se han silenciado historias, y yo creo que causa hasta el día de hoy, muy a pesar de lo que se llama ahora las políticas lingüísticas nuevas, ¿no?, en donde se da cierta apertura, causa mucho dolor, porque cuando una abuela no puede expresarse y comunicarse con su nieto o su nieta, que no puede comprender su lengua, ahí hay una ruptura muy grande. Y yo creo que la discriminación lingüística tiene un lado humano que muchas veces desde las personas que crean todas estas políticas lingüísticas, a veces hay cosas que no necesariamente se contemplan en su realidad, ¿no? Creo que Casa de las Américas está liderando un espacio de cara al futuro que los propios pueblos indígenas desconocen y que muchos investigadores y cientistas sociales también desconocen. Yo creo que en unos años posteriores, Casa de las Américas podrá entregar un cúmulo de experiencias y de conocimientos de los pueblos con todo lo que es su identidad, su historia, su visión, cosmovisión. Sí. Esto suena fuerte. Esto suena fuerte. El quechua en resistencia. Kaikunapi, Lujan Purichkani, Tukuilao, Taki Muspallinta Rimachkani, Guasimanta Lushimus Pañujan Pasarjani, Kaimi Puncho Hankuna, Payahtamasi Kuna, Pamuchkaiki, Hip Hop, Kaikilavi, Tutahatari Muspa, Altuman Hawaspa, Humaitamu Yuspa, Akurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik, Akurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik. Pues hoy desperté con las ganas de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend, ir fluyendo con el viento, cantar de toda la cultura que queda en mi retina cada vez que paso por aquella esquina, de nombre que quedó marcado en la historia de nuestra nación. Somos el canto que nunca se perdió, tan fuerte como un tenor, que se escuche mi voz en cada rincón. Kaikunapi, Yuhan Purichkani, Tukuilao, Taki Muspallinta Rimachkani, Guasimante Lushimus Pañuhan Pasarjani, Kaimi Puncho Hankuna, Payahtamasi Kuna, Pamuchkaiki, Hip Hop, Kaikilapi, Tutahatari Muspa, Altuman Hawaspa, Humaitamu Yuspa, Akurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik, Akurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik. Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores, de costumbres y regiones que al pasar del tiempo formo parte de mi vida, mientras sigo relajado con una sonrisa. Donde el caminar por avenida de nuestra serranía, expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma. Sí,
con la cultura andina que siente mi alma. Sí, con la cultura andina que siente mi alma. Que Kaikunapi, Johan Purichkani, Tuguilao, Takimus Palinta Rimachkani, Guasimantelius Rimus Panyohan Pasarhani, Kaimi Punjohan Kuna Payachta Masikuna Pamuchkai, Hip Hop, Kaikilapi, Tutahata Imuspa, Altuman Hawaspa, Humaita Muyuspa, Agurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik, Agurmani Kuna Hamkuna Hatari Muinchik. Si yo digo música, tú me respondes vida, música, vida, música, vida. Si yo digo música, tú me respondes vida, música, vida, música, vida. El quechua en resistencia, que el quechua en resistencia. Rima y pueblo, la voz popular, sí. Liberato en la casa, hermano. Un equipo multinacional de jóvenes investigadores se unió para traer a la Casa de las Américas una muestra del arte zapatista actual. La idea surgió hace 2 años durante el Coloquio Internacional de Culturas Originarias y ahora la Galería Latinoamericana puede mostrar fotografías, collage, lienzos, artesanía, instalaciones. En un principio se veía como un proceso un poco lejano, ¿no? Porque pues fue desde juntar el equipo, ¿no? Los fondos, ¿no? Y fue que también nos acercamos a otro colectivo. En este colectivo estamos trabajando 2 juntos, uno es el YAP y otro es el COTRIC, que ellos ya tenían como parte de sus actividades tiempo trabajando con el arte zapatista y empezamos a planear todo esto en coordinación con Casa de las Américas, también con mucho apoyo de Silvia Llanes. Chiapas, México, enero de 1994. Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, tiene lugar una sublevación armada contra el gobierno mexicano a cargo de un grupo de indígenas conformados en lo que sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad asfixiaban a la sociedad chiapaneca, acentuados además por un sistema oligárquico y represivo de gobernación. Las bases civiles que apoyaron al EZLN eran precisamente pueblos indígenas, tetzales, totziles, tojolabales, choles y zoques, principalmente asentados en los altos y en la selva lacandona. Sus antepasados mayas se destacaron entre los pueblos que más se resistieron a la conquista 500 años atrás. A los que vienen atrás, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. El movimiento zapatista fue mundialmente conocido a partir del año 94 y hay mucha gente que sabe algo del levantamiento y tiene una imagen del subcomandante Marco y alguna idea tal vez vaga de qué pasó con el zapatismo. Pero mucha gente piensa que el zapatismo desapareció o concluyó y se desconoce mucho el proceso de la autonomía que tiene un desarrollo muy fuerte a partir del año 2008. Y que se conoce con mayor profundidad a partir del año 2013. O sea, es un proceso muy reciente. Entonces, vehiculizar este proceso a través del arte sirve un poco como, bueno, difusión y pedagogía de unos procesos que son muy interesantes porque deben ser necesariamente inspiradores para otras comunidades indígenas o afros que deben resistir al capitalismo salvaje que predomina en casi toda América Latina. Un mundo donde quepan muchos mundos, así han titulado sus curadores a la muestra de arte zapatista que se exhibe en la Casa de las Américas hasta finales de diciembre de 2018. Uno es el arte que hace, digamos, la parte de los milicianos y las milicianas, y otra también es el arte que hacen las bases de apoyo populares, ¿no?, del movimiento, donde también encontramos bordados, encontramos pinturas, obras de teatro, y que también de alguna manera nos manifestaron que era la parte que a ellos les interesaba que se resaltara más, que de alguna manera pues es el arte campesino y popular del movimiento.
Una vez hecho ese proceso, empezamos a ver que también hay una producción sí interna, pero también una producción externa, digamos, al movimiento zapatista, pero que ha inspirado parte de su gráfica, parte de su arte y parte de su lucha y también su acompañamiento a los movimientos sociales, digamos, inspirado mucho en el movimiento zapatista, que ha inspirado no solo a artistas gráficos, sino a muchos otros movimientos emancipatorios a nivel mundial. Con posterioridad a la sublevación, la estrategia del movimiento zapatista se centró en la búsqueda y apertura al diálogo con el gobierno y con la clase política mexicanos, y en la articulación de otras luchas contra la corrupción y la implantación del neoliberalismo mundial. Pero en sus más recientes comunicados se deslindan del proceso electoral y del actual escenario político. En todos estos años, a la par de marchas, consultas y encuentros entre bases civiles y el EZLN, aparecían producciones literarias y artísticas que acompañaban las demandas de estos pueblos. Porque los zapatistas han querido hacer un festival de arte que se llama Comparte por la Humanidad, que se comienza el año 2016. Y es ahí cuando, de alguna manera, las comunidades zapatistas abren las puertas y podemos ver entonces que hay una gran producción de parte de los campesinos indígenas zapatistas en todas las disciplinas que te puedas imaginar. Teatro, música, danza, poesía, incluso performance. Y hay mucha producción de pintura, de bordados, de escultura, que generalmente tiene un propósito también de apoyo económico para las comunidades. Pero las obras se venden bien baratas, se hacen en colectivo y los beneficios son en colectivo. O sea, hay también una postura zapatista con respecto a la producción de arte. Entonces son muchos aspectos que hacen que para nosotros esta producción de arte sea muy interesante, por las obras en sí mismas y por el sistema político en el que están insertas y por las propuestas de circulación, de obra y de discurso político que proponen. En años recientes, las mismas comunidades y autónomas identifican que tienen tres pilares principales dentro de lo que es ahora su proyecto político. Y el zapatismo identifica que son, por un lado, el arte, la ciencia, y el tercer pilar es el pensamiento crítico. Si hablamos de estética y de poética del zapatismo, nos referimos a todo el conjunto de comunicados, de puestas en escenas, de grandes marchas, de un conjunto de vestimentas, también de movilizaciones que cruzan una política muy creativa, que es lo que está caracterizando al zapatismo como movimiento indígena que está desarrollando una autonomía muy completa y muy compleja, con una praxis que cruza siempre elementos estéticos para clarificar su postura en el mundo. 7 etnias integran hoy la autonomía zapatista. Utilizan el castellano para comunicarse entre ellas, pero internamente practican sus lenguas originarias. Además, han puesto en circulación el arte zapatista como una forma más de continuar luchando por reivindicar los derechos indígenas. Este coloquio quiere saludar de manera especial la declaratoria por la Organización de Naciones Unidas de 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es nuestro deseo que los aportes y debates que tengan lugar aquí en La Habana puedan ser ampliamente difundidos y socializados y que contribuyan a la imprescindible reflexión a que nos obliga una convocatoria internacional de esta envergadura. Había un programa de, decimos, asimilación, de tomar los niños indígenas entre como 4 o 5 años de edad hasta 15 años y meterse en una escuela dirigida por el gobierno canadiense para que olviden sus idiomas, olviden sus costumbres, y por eso ese sistema estaba por más de 100 años por todo el país. Entonces hay muy pocas personas indígenas ahora que pueden hablar sus idiomas propios. Entonces, según nosotros, es una gran
desafío pues, para recuperarlos. Una lengua, y creo que eso ya lo venimos comprendiendo bastante, significa toda una visión del mundo. Hay nombres para las plantas, nombres para los animales, nombres para los efectos de la naturaleza. Entonces, al perder eso, perdemos no solamente contenido, sino también perdemos cognición, las miles de maneras que tenemos de mirar al mundo, y por eso esa diversidad debe ser defendida y debe de haber también mucho apoyo, no solamente para que se revitalicen las lenguas que ya están habladas, sino para que se pueda traer a la vida nuevamente algunas lenguas que ya casi están en un proceso muy grande de declive y de extinción, ¿no? Nosotros tenemos 23 idiomas, 22 idiomas indígenas, que son los que se hablan en todas las comunidades. Estamos poco a poco cambiando el pensamiento doctrinario del Estado guatemalteco para que esa ley que se creó en el 2002, que reconoció a los idiomas indígenas como el cachiquel, el quiché, el sutuil y otros, que son oficiales en los territorios indígenas, realmente sean utilizados y practicados, y que los que imparten justicia, educación, administración pública y todo el servidor público sepa por lo menos el idioma donde está ejerciendo su función. Para mis amigos en el corazón, yo llevo una casa. Para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una